Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a tocar el corazón. Vamos a hablar de amor, de compromiso y de esos pequeños detalles que hacen que una relación sea verdaderamente mágica. Específicamente vamos a desentrañar el misterio detrás de Demet y Can, dos almas gemelas cuyo amor está brillando con fuerza, especialmente en lo que parece ser un evento muy especial, su boda. Y sí, hay un elemento clave que ha llamado nuestra atención y que queremos explorar a fondo, un collar que los une, un símbolo tangible de su conexión. Si les gusta descubrir historias de amor, de celebraciones y de esos detalles que lo cambian todo, les aseguro que este vídeo es para ustedes. Así que antes de empezar a desgranar todo, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Empecemos. Demet y Can. Dos nombres que resuenan con una energía especial, ¿verdad? Se habla mucho de ellos, de su talento, de su carisma, pero hoy no vamos a centrarnos en su carrera profesional, sino en su vida personal, en ese espacio íntimo donde el amor florece y se fortalece. Y lo que ha captado la atención de todos es la aparente celebración de su unión, una boda que por las imágenes y los rumores, parece haber sido un evento lleno de emoción, de familia, de amigos y sobre todo, de un amor palpable. Imaginen la escena, la alegría desbordante, las miradas cómplices, las promesas eternas. Es el tipo de momento que todos soñamos compartir, ¿no creen? Pero, ¿qué hay detrás de toda esta celebración? Más allá de la pompa y el protocolo, lo que nos interesa a nosotros es la esencia, la conexión real entre estas dos personas. Y es aquí donde entra en juego ese elemento que ha dado tanto que hablar, el collar. No es un simple accesorio, no señor. Cuando vemos a Demet y Can juntos, y especialmente en el contexto de lo que parece ser su boda, y observamos ese collar, surge una pregunta natural, ¿qué significa? ¿Es un regalo? ¿Es un símbolo de su compromiso? O quizás tiene una historia más profunda, un significado ancestral o personal que solo ellos conocen. Las fotos y los vídeos que han circulado nos muestran a Demet radiante, con una sonrisa que ilumina su rostro, y a Can a su lado, con esa mirada tierna y protectora que tantas veces hemos admirado. Y en muchos de esos momentos, ese collar es visible. A veces Demet lo ajusta sutilmente, otras veces simplemente cuelga delicadamente, atrayendo las miradas. Es un detalle que no pasa desapercibido, y es precisamente por eso que decidimos investigar. Porque en el mundo del espectáculo y en la vida en general, los detalles cuentan. Y un collar en el contexto de una boda, es un detalle con un peso emocional incalculable. ¿Qué tipo de collar podría ser? Podríamos estar hablando de un diseño clásico, elegante, quizás con iniciales grabadas, o alguna piedra preciosa que tenga un significado especial para la pareja. O tal vez es algo más moderno, minimalista, pero cargado de simbolismo. Podría ser un diseño personalizado, hecho a medida para la ocasión. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas nos lleva por un camino de especulaciones fascinantes. Pensemos en la simbología del collar en sí mismo. Históricamente los collares han sido portadores de significado. Desde amuletos protectores hasta símbolos de estatus o de pertenencia, han acompañado a la humanidad en su evolución. En el contexto del amor y el matrimonio, un collar puede representar la unión, la conexión inquebrantable entre dos personas. Puede ser un recordatorio constante del vínculo que los une, un pacto sellado no solo en el corazón, sino también a través de un objeto físico. Imaginemos a Demet recibiendo ese collar de Can en un momento íntimo, quizás antes de dar el sí quiero. Podría ser una promesa de amor eterno, un siempre estaré a tu lado, materializado en una joya. O tal vez es un regalo que se han hecho mutuamente, un símbolo de igualdad en su compromiso. La belleza de estas piezas, cuando se convierten en símbolos de amor, es que trascienden su valor material. Se convierten en tesoros emocionales, en reliquias de un momento inolvidable. Es muy probable que este collar tenga una historia que solo Demet y Can conozcan en su totalidad. A veces los artistas comparten estos detalles con sus seguidores, y otras veces prefieren mantenerlos en la esfera privada, lo cual es completamente válido y admirable. Lo que sí podemos intuir, basándonos en su evidente conexión y en la magnitud del evento, es que este collar no es un capricho, sino una elección consciente, cargada de significado y de amor. Piensen en la ceremonia. Las luces, la música, las emociones a flor de piel.
Y en medio de todo eso, ese brillo sutil del collar, que captura la luz y, metafóricamente, el momento. Es un punto focal, un detalle que, sin ser el centro de atención principal, añade una capa de profundidad y romanticismo a la escena. Es como si el collar estuviera susurrando su historia de amor al oído de todos los presentes, sin necesidad de palabras. ¿Podría ser un diseño que haga referencia a sus inicios? Quizás un símbolo que represente algún lugar especial para ellos, o una fecha importante en su relación. O incluso podría ser un diseño inspirado en algún elemento de la cultura turca, dada la procedencia de ambos, lo que añadiría un toque de autenticidad y arraigo a su unión. Las posibilidades son realmente fascinantes y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de los símbolos en nuestras propias vidas. Además, la presencia de este collar en el contexto de su boda nos dice mucho sobre su compromiso. No es solo una unión superficial, sino una decisión meditada y profunda. Elegir un objeto para simbolizar esa unión habla de la seriedad y la intención detrás de su matrimonio. Es un pacto visual, una confirmación pública de un compromiso privado. Y no olvidemos la energía que un objeto así puede portar. A menudo asociamos las joyas con la buena suerte, la protección o simplemente con recuerdos preciosos. En el caso de Demet y Can, este collar podría ser un amuleto que los acompañe en esta nueva etapa de sus vidas, recordándoles el amor que los une en cada momento. Analizando un poco más allá, el hecho de que el collar sea visible en las fotos y vídeos significa que ellos mismos quieren compartir, al menos visualmente, este aspecto de su unión. No se trata de esconderse, sino de mostrar al mundo que su amor es fuerte y que están celebrando su compromiso de una manera significativa. La discreción con la que lo hacen, sin embargo, también sugiere que valoran la intimidad y prefieren que el foco principal esté en su amor y felicidad, más que en el valor o el origen exacto de la joya. Podríamos estar ante un collar que representa el para siempre. Un círculo quizás, o un diseño que no tenga principio ni fin. O tal vez una piedra que simbolice la pureza, la lealtad o la pasión. Cada elemento de un diseño de joyería puede ser cuidadosamente elegido para transmitir un mensaje. Y en una boda, ese mensaje es, sin duda, de amor eterno. Pensemos en el futuro. Cómo ese collar seguirá siendo parte de su vida. Lo usará Demet en ocasiones especiales. Será un legado que pasarán a futuras generaciones. Las joyas de boda a menudo se convierten en heirloom, piezas de familia que llevan consigo la historia y las bendiciones de quienes las portaron antes. Si este es el caso, el significado del collar se amplifica aún más, conectándolos con el pasado y proyectándolos hacia el futuro. La verdad es que aunque no tengamos todos los detalles sobre el origen o el significado exacto de ese collar, su mera presencia en la boda de Demet y Can es un testimonio de la profundidad de su relación. Es una declaración silenciosa pero poderosa de su compromiso y de su amor. Nos recuerda que en medio de las cámaras y el escrutinio público, también hay espacio para la intimidad, para los gestos personales y para los símbolos que unen a las parejas. Y es precisamente esta capacidad de encontrar significado en los detalles lo que hace que sus historias de amor sean tan cautivadoras. Nos inspira a buscar esos símbolos en nuestras propias vidas, a encontrar esas pequeñas cosas que nos conectan con las personas que amamos y a valorar esos momentos que, aunque puedan parecer sencillos, están cargados de emoción y significado. Así que si alguna vez vemos a Demet y Can juntos y observamos ese collar, sabremos que no es solo una pieza de joyería, sino una historia, un compromiso, un pedazo de su amor hecho tangible. Y esa es, sin duda, la historia más hermosa que podemos contar. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje de descubrimiento sobre el amor de Demet y Can y ese especial collar. Hemos explorado la posible simbología, la importancia de los detalles en las relaciones y la emoción que un evento como una boda puede desatar. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significado creen que podría tener ese collar? ¿Han tenido alguna joya que represente un momento especial en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y sé que a la comunidad también. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestras historias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más descubrimientos y por supuesto, mucho amor. Hasta la próxima.